Oración del corazón. Domingo de la cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Juan Bosco, un santo italiano fundador de las 3 ramas de la familia salesiana, muy querido y con gran arraigo en Italia y en todo el mundo. El Evangelio de San Marcos 1, 21, 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Es de enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Señor, te pido que ilumines mi mente y mi corazón, para que este momento de oración me haga crecer en el amor. Dame la gracia de conocer y vivir tu doctrina del amor para entregarme a los demás con total desinterés y donación. Decía el Papa Francisco, hablando de este pasaje del Evangelio. Este pasaje presenta a Jesús que con su pequeña comunidad de discípulos entra en Cafarnaúm, la ciudad en la que vivía Pedro, y que en aquellos tiempos era la más grande de Galilea, y él entra en aquella ciudad. El evangelista Marcos relata que Jesús, siendo aquel día un sábado, fue inmediatamente a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto hace pensar en la primacía de la palabra de Dios, palabra que hay que escuchar, palabra que hay que acoger, palabra que hay que anunciar. Al llegar a Cafarnaúm, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio, no piensa primero en la disposición logística ciertamente necesaria de su pequeña comunidad, no se detiene en la organización. Su preocupación principal es la de comunicar la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga permanece asombrada, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa con autoridad? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se sentía toda la fuerza de la palabra de Dios. Se sentía la misma autoridad de Dios, inspirador de las Sagradas Escrituras, y una de las características de la palabra de Dios es que realiza lo que dice, porque la palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros, con frecuencia, pronunciamos palabras vacías, sin raíz, o palabras superfluas, palabras que no corresponden a la verdad. Hasta aquí el comentario del Papa. Jesús inicia su predicación anunciando la llegada del reino. Interpela al mundo con la necesidad de la conversión. Recluta a sus primeros seguidores. Reino, conversión y llamada son realidades inseparables desde que desde entonces vivimos en la Iglesia. Desde que Cristo nace, se ha cumplido el tiempo. Dios interviene en la historia del hombre, fecundando su reino en el corazón de cada discípulo. Y desde entonces hasta hoy, el mensaje no ha sido otro, sino la preparación para la llegada definitiva del reino de Dios. Para ello, se ha querido valer de tantas almas consagradas a su servicio. Se ha querido servir de tantas almas consagradas a su servicio. Los sacerdotes, los diáconos, obispos y papas, los religiosos y religiosas dedicados a la vida contemplativa o al apostolado, a la educación o a las misiones en tierras lejanas, las familias cristianas que viven heroicamente su vida ordinaria, etc. Todos ellos han sido la prolongación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero la hora no ha llegado todavía, ni parece venir pronto. Es obvio que no conocemos el día ni la hora del final de los tiempos, y por eso mismo es necesario vivir preparados. Debemos entender
Y cuando Cristo proclama el reino como un tiempo cumplido, se trata igualmente del tiempo concedido a cada uno de nosotros, el tiempo de nuestra vida en la que debemos obrar siempre el bien, pero no un bien ideal, el bien que tiene el rostro de cuantos nos rodean, hermanos, amigos, hijos, esposo, esposa, empleados, compañero de trabajo, pobres, enfermos. Darse a sí mismo para procurar el bien de los demás. De esto se nos pedirá cuenta al final de nuestra vida. El Evangelio nos muestra a Cristo como el Maestro todopoderoso, poderoso, y no solo porque enseña en la sinagoga, como lo hacían en sus tiempos tantos otros judíos piadosos, sino porque va a obrar uno de tantos prodigios, expulsar un demonio. Así, el simple maestro de Galilea se presenta como el profeta poderoso. No en vano decía la gente que enseñaba con autoridad, y no como los escribas y fariseos, que sólo cargaban al pueblo con los preceptos de la ley. Cristo es el hombre más impactante que haya conocido la humanidad en toda su historia. De él se ha escrito muchísimo más que de cualquier otro tema. Su vida y sus milagros han sido admirados o negados, creídos o refutados durante los 20 siglos que le han seguido, y su persona se plantea como el máximo representante de cuantos han sabido remar contra corriente. Cristo sigue interpelando al hombre de todos los tiempos para que se coloque con él o contra él. Desafortunadamente no hay más posiciones y siempre tendremos que decidir: Cristo o nuestro egoísmo, Cristo o nuestra sensualidad. Jesús mismo hablaba de que no se puede servir a dos señores. Es imposible encender una vela a Dios y otra al diablo. Vemos que no es fácil mantenerse fiel a la enseñanza del Maestro, y que por más buenas intenciones que tenemos en hacer el bien y ayudar a los demás, no siempre conquistamos nuestras metas. Sin embargo, no tenemos que amilanarnos. Hay que confiar y pedir a Cristo la fuerza para dar la cara por Él y por su reino, del mismo modo que Él dio la vida por nosotros. Dar la cara es estudiar la propia fe para dar respuestas convincentes a cuantos atacan al Papa, al Magisterio o a la moral cristiana, sabiendo que sólo en Cristo está la verdad y que sólo Cristo salva. Gracias, Señor, por enseñarme que lo fundamental en mi vida es la caridad. Ayúdame a amar a mi prójimo como el mismo amor con que te amo a ti. Dame la gracia de descubrirte y servirte en los demás, porque eso es la verdadera fe cristiana. El milagro de la curación del hombre poseído por un espíritu inmundo me recuerda que quieres hacer conmigo el mayor de los milagros, mi santidad. Como decía San Juan Bosco, al que hoy celebramos: qué consolador resulta el Padre nuestro, que resulta por la mañana y por la noche. Qué gusto da pensar que tenemos en el cielo un Padre que piensa en nosotros. Del prójimo hay que hablar bien o callar. Piensa en Dios según la fe, del prójimo según la caridad y de ti según la humildad. Perdona todo a todos y a ti no te perdones nada. Te doy la bendición. Que Dios Padre te acompañe, esté en tu corazón, te cuide, te haga fuerte, alegre y fiel. Que Dios Hijo te haga sentir su ternura y misericordia y te quite del corazón cualquier inquietud que pueda hacerte sufrir. Que Dios Espíritu Santo te dé luces en la inteligencia, fuerza en el corazón, ánimo renovado y decisión de amar con todo el corazón. Que María Santísima te haga sentir su calor de madre y su abrazo amoroso y tierno, y San José te cuide con su corazón de Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.